Listo. Estamos al aire. Hola, buenas tardes. Estamos reunidos nuevamente con Histórico TV a través de la plataforma Facebook Live. Estamos el equipo en pleno, estamos completos, estamos cerrando el mes de marzo, donde hemos tenido actividades muy interesantes en torno a la celebración del mes de la mujer. Estamos cerrando este mes con una actividad muy interesante llamada Latinoamérica, una misma historia, donde vamos a poder revisar procesos históricos con la presencia femenina, ¿cierto?, en Chile, de la colonia. Pero por supuesto esto va enlazado con todo lo que está ocurriendo en Latinoamérica, por eso le llamamos de esa manera, porque si en Chile estamos hablando de la chinganera, si en Chile estamos hablando de estas pícaras, estamos hablando de Latinoamérica también, que vivió este mismo proceso histórico. Así que vamos a compartir pantalla, pero primero nos vamos a presentar. Mi nombre es Mauricio Soldavino, soy profesional del área de educación. Gracias, Mauricio. También me voy a presentar con esta visita que tenemos hoy día con Histórico TV. Mi nombre es Pablo Soto, soy parte del área de educación. También nos acompañan mis colegas que se van a presentar también. Sí, al tiro aprovecho, Grace Standen, también parte del equipo del área de Educación, Mediación y Ciudadanía del Museo Histórico Nacional, así que los vamos a invitar a un recorrido por la época de la colonia, a nivel también latinoamericano, y qué pasa con la mujer. Por supuesto, todavía tenemos Mes de la Mujer. Marce. Y como último día estamos el mes, como bien dijo Mauricio. Me presento, soy Marcela Torres y vamos a conversar de las mujeres en la época de la colonia, porque la historia no está solamente hecha por varones, las hacemos todos, y todos tenemos algo que contar. Ya. Entonces vamos a comenzar con esta transmisión en vivo. Y en nuestro recorrido ustedes van a ver las distintas actividades. Gracias, Marce. Gracias, Marce. Bueno, entonces estamos dando puntapié a esta actividad que el día de hoy nos va a llevar a este sitio histórico llamado el Kilómetro Cero, conocido como el casco fundacional, casco histórico, como se le quiera llamar. Es un espacio que es vivo hasta el día de hoy, de mucho tránsito. Imagínense ustedes hace 300 años atrás, en plena época colonial. Un lugar donde estaba la máxima autoridad en aquel tiempo, ¿cierto?, representando al monarca, estoy hablando del gobernador. Y precisamente en este palacio es donde él dirige los hilos de este territorio, ¿cierto?, de esta capitanía general, de esta gobernación llamada Chile. Lo que ustedes están observando es el palacio realizado por Juan José de Goicolea en el año 1804 y finalizado en 1808. Por supuesto, la institución llamada la Real Audiencia está desde el siglo XVII en Santiago, pero como Chile es un país sísmico, esos palacios se vinieron al piso con fuertes terremotos. Este palacio se conserva íntegro gracias a la materialidad que utilizó Goicolea, que como ustedes muy bien saben, es un secreto guardado por nosotros, pero que hoy lo vamos a revelar. Su utilizó argamasa. Si no saben lo que es la argamasa, consiste en una mezcla de arena, cal y las claras del huevo, que por supuesto cuando se seca se petrifica y se convierten en piedra. El mejor ejemplo es este palacio que ha resistido ya más de 200 años muchos terremotos. Bueno, y como en Chile lo que nos bota el terremoto lo botamos nosotros, es una gran cosa tener este palacio hasta el día de hoy, ya que fue nombrado Monumento Nacional. Así que esto le salvó la vida para que hoy sea sede del Museo Histórico hace un poco más de 30 años que el museo vive acá, y por supuesto se ha convertido en nuestro logo institucional debido a la trascendencia histórica de este hito arquitectónico. Recordemos que la naturaleza tectónica del país hace que tengamos muy poco patrimonio arquitectónico. Y vamos a ingresar junto a mi colega Pablo Soto al tour virtual. Esta tecnología nos ha servido mucho en este tiempo de pandemia, así que es una plataforma abierta que cualquiera puede utilizar. Se la recomiendo. Desde el área de educación ha sido nuestro caballito de batalla para poder hacer los recorridos y estar en contacto con los públicos. Antes de ir a un espacio muy particular, Pablo nos está mostrando esa maqueta colonial que precisamente emula un poco
a las casas que existían acá en Santiago, con esos grandes patios, ¿cierto? Con esas grandes entradas para poder ingresar con los caballos, y la característica teja que se hacía en aquel tiempo en el muslo. Por eso se le llamaban tejas de muslera. Y ya que estamos finalizando el mes de la mujer, cabe destacar que estas tejas de muslera eran realizadas precisamente por mujeres. Según lo que se sabe, estas tejas se fabricaban en el muslo de las mujeres, y bueno, porque el muslo era de mejores proporciones, la cosa es que era un trabajo que se realizaba por mujeres. Nos vamos a acercar ahora a un espacio muy particular que yo les quiero compartir. Es precisamente en ese lugar donde voy a partir el relato que les tengo que contar el día de hoy. Bueno, durante el periodo colonial y durante varios procesos históricos que han existido, no solo en Chile, sino que en toda Latinoamérica, se sabe que la dominación masculina en un mundo patriarcal era en todo rango etario, o sea, y en todo rango de la pirámide. Estamos hablando que tanto la mujer de la élite como la mujer del bajo pueblo sufrían las mismas desprecios por parte jurídica. También estamos hablando de que muchas de estas mujeres no podían salir solas, estamos hablando de que los caminos eran muy peligrosos. Y este espacio, precisamente la cocina, es un espacio donde se comparte el conocimiento, es un espacio, ¿cierto?, donde el acervo cultural, la mujer va a encontrar su lugar, su espacio, ¿cierto? Si atravesamos el río Mapocho nos encontramos con la chimba. En este espacio llamado la chimba existían muchas chinganas donde las mujeres, ¿cierto?, podían de alguna forma convertirse y desenvolverse libremente. Muchas de estas mujeres fueron criticadas por la sociedad, por supuesto, por una sociedad colonial muy lapidaria con estas mujeres que se salían de los cánones y de lo establecido, por lo que las mujeres que se arrimaban a las chinganas, las mujeres que tú encontrabas ahí en la plaza, como, ya sea como pícaras, fritangueras, vivían al margen de la ley. Por supuesto, ellas estaban cargadas de hijos. Estamos hablando que la gente se echaba a los caminos. La gente de la élite de la sociedad, ellos heredaban las tierras y con ello tenían asegurada su permanencia sin ningún inconveniente. Pero ¿qué pasaba con la gente del bajo pueblo? ¿Qué pasaba con estas mujeres que andaban deambulando por los caminos, ¿cierto? Aparecen descritas en muchas crónicas, aparecen también estudiadas por Gabriel Salazar durante el siglo XX, donde destaca este fenómeno de estas mujeres que se llenaban de críos, de guachos, como se le llamaba, y tuvo que lidiar con todo esto. También sabemos de muchas de estas mujeres, gracias a por ejemplo, a los archivos judiciales del mismo Tribunal de Justicia que estamos nosotros en la Real Audiencia. Se sabe que muchas de estas mujeres fueron enjuiciadas, muchas de estas mujeres fueron, ¿cierto?, llevadas a juicio por solo tener que alimentar a sus hijos. Estamos hablando que no existía un control de tasa de natalidad, por lo que era normal que dentro del seno de una familia existieran 8 hijos. Cuando hablo de una familia estamos hablando de algo uniparental, por supuesto, donde era esta madre la que tenía que lidiar con la crianza de los niños. En estos espacios llamadas las cocinerías, llamadas las chinganas, ¿cierto?, acudían muchos hombres que estaban al margen de la ley, así que estas mujeres es doblemente notable la labor que ellas realizaban, porque tenían que lidiar con estos bravucones, por llamarlo de alguna forma, estos machos recios que llegaban a estos lugares, precisamente a servirse de todo tipo de caldo de pata. Estamos hablando que se preparaban las empanadas, estamos hablando de todo tipo de legumbres, que era lo que tenía acceso el bajo pueblo. O sea, imposible que tú llegues a una chingana y te pidas un lomo vetado con papas fritas, ¿cierto? Estamos hablando que son lugares populares donde las comidas es el medio de diálogo entre estos hombres que están de tránsito. Muchos de ellos enjuiciados, muchos de ellos desertores del ejército, muchos de ellos perseguidos por la justicia, y en estos lugares muy especiales encontraban sosiego a todo lo que le estaba ocurriendo, a esta persecución por la que estaban siendo objetos.
Muchos de estos espacios, con esto voy redondeando un poco con lo que estoy hablando, muchos de estos espacios fueron demonizados y por supuesto fueron prohibidos. Durante la colonia vamos a encontrar que fueron prohibidos una y otra vez por medio de decretos, ya sea del Cabildo o emanado desde el mismo Tribunal de Justicia de la Real Audiencia. Yo, para finalizar esta primera partecita, quiero contar que las mujeres que habitaron en estos espacios, las mujeres, según lo que hemos podido indagar, investigar desde el área, eran mujeres que valientes, o sea, tener que criar 8 hijos, tener que ser, tener el temor de ser desalojadas, porque muchas de estas mujeres que se arranchaban también, muchas de ellas, eran perseguidas y eran expulsadas. O sea, doblemente demonizada por ser mujer, por ser fritanguera o chinganera, o ser una pícara, ahora es desplazada. Así que yo lo digo de una forma muy coloquial, estoy contando esto, pero lo que les tocó vivir estas mujeres fue realmente increíble. Así que yo me saco el sombrero con estas mujeres que son pioneras en la historia de Chile. ¿Qué opinan ustedes, colegas, de, Sí, bueno, Mauricio, ahí estamos, importante. el espacio, no, disculpa, con esto termino, me olvidó describir un poco el espacio. Las personas que nos Eso. están viendo estos espacios son llamados dioramas. Dioramas son recreaciones que hacen los áreas, o sea, los museos, desde el área de museografía, donde se hace una puesta en escena precisamente con estas maquetas, estos maniquí, en este caso una mujer vistiendo un sencillo vestido largo hasta los pies, los niños descalzos, por supuesto, la ropa era muy Sí, precaria. Y estos lugares Mauricio. eran muy fríos, las Sí, te quería cocinas. comentar precisamente antes de movernos de acá, precisamente hay que hablar de la comida, que es importante en una cocina, y no solo en Chile, sino que estamos hablando también de un contexto latinoamericano, el cual tiene que ver con esta visita, donde no solamente en Chile ocurre lo que nos estaba comentando Mauricio, sino que, bueno, este mestizaje se da también a través de las comidas, y aquí en esta cocina colonial también podemos ver algunas cosas interesantes que nos podrías detallar. Sí, el foco es Latinoamérica, una misma historia, ¿cierto? Como muy bien Pablo nos conduce ahí el día de hoy, nos va contando este espacio que la cocina es un lugar que no tiene raza, porque finalmente ese plato de comida le llega al patrón, le llega a la persona que lo está solicitando. Por lo tanto, estos espacios llamados las cocinas coloniales son espacios de aprendizaje, son espacios de cultivo de estos aprendizajes ancestrales. De hecho, el famoso dicho pura mano de monja proviene de la cocina, ¿cierto? De la preparación de estos exquisitos pasteles que hoy día todo el mundo dice voy a ir a la Ligua a comerme un chilenito, pero la tradición viene de la colonia. El secreto fue traído por las hermanas Clara, donde en estos conventos ellas podían preparar esto. Y bueno, Latinoamérica, una misma historia. Si una mujer en Chile está abriendo un choclo, estoy seguro de que si vamos al Perú, a Ecuador, Bolivia, hay otra mujer también haciendo lo mismo, porque el maíz es un producto americano. El trabajo de la papa, ¿cierto? Es a nivel latinoamericano. Toda esta mujer que está en Chile, a lo mejor pelando una papa, atraviesa la frontera en Argentina, esta mujer en la cocina, en el mismo espacio, está haciendo lo mismo. Por eso le hemos denominado a este recorrido Latinoamérica una misma historia. Y gracias a estos archivos judiciales, gracias a estos grandes tesoros que hemos encontrado como un acervo de conocimiento, hemos podido seguir aprendiendo de ellas, hemos podido seguir conociendo lo que está pasando. Y lo relacionamos con Latinoamérica a partir de todos los estudios que existen respecto a estos espacios llamados la cocina, lugar de conocimiento, lugar ancestral también. Perfecto, súper bien. Vamos a continuar avanzando entonces. Mauri, no sé si quieres complementar algo más aquí en este espacio, porque por ejemplo estas tinajas que están ahí también tienen que ver un poco con un proceso que tiene que ver con el alimento, con un líquido principalmente. ¿Qué se Sí. hacía con estas tinajas que también son Eh, parte de la museografía? Es súper interesante este espacio porque, bueno, no solamente nos está hablando de la comida, que ya dijimos que es transversal a toda la sociedad, todos tenemos que alimentarnos y comer. Y precisamente esta tradición del vino del pueblo, llamado en la colonia, se le llamaba la chicha. ¿Por qué se le llama el vino del pueblo? Porque cuando se hace la cosecha en abril y se sacan los ramos gigantes de uva, al realizar el proceso de exprimir el que luego se convertirá en el vino, todo este rastrojo, todo este ollejo que soltaba con palo, con todo, se arrojaba y se botaba.
Entonces la gente del Bajo Pueblo comenzó a tomar este sobrante, estas sobras, y al cocerla, tú obtienes la chicha, que es la famosa chicha baya, ¿cierto? Esta chicha que se puede conservar durante todo un invierno y no se te va a seguir descomponiendo porque se cose. Entonces, esta tradición del vino del pueblo, que es la chicha, nace en estas tinajas, nace en estos espacios de la cocina. Y bueno, y ahí, para pasar a la siguiente parada, observamos ese gigante y hermoso armario. ¿Sabían ustedes que los armarios eran de los hombres y los roperos eran de las mujeres? Ese de ahí, por ejemplo, es un ropero. Aquí en apariencia se nota solo el tamaño, pero si vamos etimológicamente hablando al origen de esta palabra, el armario, las mujeres, o sea, los hombres, perdón, guardaban las armas. Por eso estos objetos tenían muchos compartimentos con llaves. Y en el ropero la mujer guardaba la ropa. Así que ahí también hay otra diferencia en cuanto a la suntuosidad. Claro, como el hombre era el proveedor, el jefe, el patrón, él se llevaba el objeto más suntuoso para la casa. En el caso de la mujer era el ropero. Perfecto. Nos vamos a mover hacia este lado. Grace, sí, adelante. Sí. Gracias, Maureen, porque lo que tú nos acabas de describir nos va a servir mucho para lo que les voy a contar a continuación, que ahí se están instalando para mostrar esta maravillosa maqueta. ¿No es verdad? Una maqueta que nos sitúa en un Chile donde la mayor cantidad de población es mestiza, donde vive la mayoría también en un mundo rural, ¿no es verdad? Durante la época de la colonia, específicamente entre los siglos XVII y XVIII, en Chile se alargó un poquito más, quizás incluso hasta principios del siglo XX. Entre los sectores de Copiapó y Biobío, que era el límite, ¿no?, se transforma la hacienda en un componente estrella y fundamental en la economía, no solo de Chile, sino que de América en general. Estas haciendas, como se puede ver, si después nos podemos cambiar de lado para verla como de frente, esta hacienda desarrolla, bueno, actividades agrícolas, ¿no es verdad? Los productos también que nombraba Mauricio, la papa, el trigo, tomates, etcétera. También el ganado, por supuesto, las vacas, los caballos, como después van a poder ver ahí en chiquitito, se ven ovejas, también cerdo, gallinas, patos, etcétera, todo lo que podemos imaginar que puede existir en una hacienda. Y también, por supuesto, actividades artesanales, ¿no es verdad? Se hacía cerámicas de greda, se trabajaba el cuero, se hacían zapatos, la lana, ponchos, sogas, etcétera. También había producción de charque, aguardiente, vino, o sea, era una producción bastante amplia, diversa, que les permitía, por supuesto, a esta hacienda poder autoabastecerse en un comienzo y después generar el trigo, por ejemplo, que les sirve para exportar y ya empieza como a existir un tipo de negocio, ¿no? Y se empieza a ampliar esta hacienda colonial. Al centro, no sé si se logran ver, bueno, generalmente las casas, existían las casas patronales, ¿no es verdad? Que es como la familia propietaria, los patrones, que eran mayoritariamente criollos, ¿no? que heredaban estas tierras de los españoles, y alrededor era como una mini ciudad, o sea, como que todo pasaba en la hacienda. Había incluso hasta veces capillas, había también, estaban las casas donde estaban los indios esclavos, después inquilinos, ¿no es verdad? Peones, también habían ciertos espacios para realizar los talleres, estas actividades artesanales que yo les comentaba. Había bastante producción y vida en torno, ¿no?, a todos estos grandes y vastos territorios de estos como aristócratas terratenientes, ¿no es verdad? Bueno, Sí, toda esta descripción, ¿sí? Sí, completando un poco lo que decía Grace, precisamente que la hacienda se caracterizaron por todo lo que tú comentas y tuvieron como dos etapas. En un comienzo más tirado a la agricultura y también luego también a las haciendas ganaderas, que va a ser muy importante tener la producción de vacunos, bovinos, pero el trigo va a jugar un rol muy importante al principio de la colonia, porque Chile se va a encargar justamente de producir y exportar este producto. Solo para complementar, así que continúa.
Sí, así es, tal cual lo dijiste. Por eso hay se llama como que es el componente estrella, ¿no? Económico también, cómo empieza a funcionar nuestro país en esos 2 siglos. Y como decías tú, por supuesto, una vez que se empieza a trabajar el tema del trigo y a exportarlo también, es donde estas haciendas, por ejemplo, asumen o crean estos como los inquilinos, ¿no es verdad?, los peones, qué sé yo, que se necesita más mano de obra para lo que tú comentabas. Finalmente, la descripción de esta maqueta y de la hacienda, lo que nos permite, de cierta manera, creo que es comprender a la hacienda como un reflejo de lo que sucedía a nivel social en este país, en nuestro país, en ese tiempo. Con una sociedad absolutamente piramidal, ¿no es verdad?, donde en la cima, en la punta, estaban toda esta aristocracia terrateniente, españoles criollos, después estos intermedios mestizos, y finalmente esta base, ¿no?, de la clase, por decirlo de alguna manera, más vulnerada y más empobrecida, ¿no es verdad?, que tenía que ver con, finalmente, con los indios, esclavos, negros, o sea, mulatos, como la última, ¿no?, que aparecía en esta pirámide, que es la base, que gracias a su mano de obra, ¿no?, mantiene esta punta y mantiene esta pirámides y este estatus, ¿no?, de esta clase dirigente terrateniente. Exacto. Esto mismo que dices de terrateniente, Grace, que tiene que ver con lo que tú comentabas anteriormente. Claro que estas haciendas no es que los que son dueños de ahí sean porque sí, son mayoritariamente criollos, y esto viene de una herencia que tiene que ver con las mercedes de tierra que se le entregan los conquistadores. Luego estas mercedes de tierra se van a ir loteando, pero espacios geográficos muy grandes, y se van a transformar en estas haciendas que comentábamos. Así que tienen, desde sus comienzos ya tienen esta separación piramidal que dices tú, donde hay un patrón, las personas que tienen un origen, ¿cierto?, español o criollo. Entonces eso tiene que ver precisamente con lo que comentaba. Así que muy bien, no sé si vas a seguir complementando ahí. Sí. Justamente lo que tú decías es importante, porque desde ahí se marca un inicio, ¿no?, de cómo organizamos este país socialmente también. Como tú decías, muchos de estos territorios finalmente eran administrados por criollos que habían obtenido, ¿no?, hereditariamente, o se les había dado todos estos territorios de los españoles que llegaron también, o de otros países también. Y este panorama se veía también en Latinoamérica, pero finalmente lo que sucede en Chile es un caso especial, porque se alarga mucho también y se perpetúa en el tiempo este funcionamiento medio piramidal, que incluso lo podemos ver hasta ahora, ¿no? Un país bastante marcado por las clases sociales, con altas diferencias del origen, del apellido, etc. Entonces, finalmente aquí podemos entender cómo se empieza a gestar esto, y que finalmente no pasa mucho. De repente uno se fija en el resto de Latinoamérica o Centroamérica, ¿no? Y es porque en Chile se perpetúa este sistema, y luego pasamos al capitalismo, que también tiene cierta vinculación con este sistema de hacienda y de dueños de tierra. Sí, un poco para ir ya moviendo al otro espacio, es preguntar, o sea, no sé si aquí o Mauricio, alguien quiere complementar, si las mujeres jugaban algún rol importante dentro de esta hacienda. ¿Hubo mujeres que fueron Sí. hacendadas, dueñas de haciendas? No sé. Y Mira, eso te iba a ya, ¿lo vas a comentar. decir tú? Sí, sí. No, mira, cortito. Justamente, luego de esa reflexión anterior, finalmente vinculados con el tema de la mujer, ¿no es verdad? En nuestra historia uno comienza a darse cuenta, en los otros Facebook Live, incluso lo vimos en el siglo XX, se comienza a perpetuar, uno ve como cíclico, ¿no?, estas diferencias, y que finalmente en esta hacienda, ¿no es verdad?, existía esta mujer como en la casa patronal, ¿no es verdad?, esposa del patrón de la hacienda, que finalmente es una mujer que tiene que cumplir con la economía del hogar, ¿no es verdad?, tiene que ser una mujer muy religiosa, tiene que ser una mujer preocupada de el bienestar del esposo y la protección de los hijos, de la familia, tenía que cumplir con ciertos cánones muy específicos de su rol como mujer, y absolutamente invisibilizada, por supuesto, sin derecho alguno. Finalmente también lo vemos en las mujeres, que eran las mujeres trabajadoras, ¿no?, que estaban en esta base de la pirámide, que también les
pasa lo mismo, también tienen que ver la economía del hogar de cierta manera, pero les toca trabajar también dentro de la casa, ¿no es verdad? Son esas mujeres, como vemos en la cocina que nos mostró Mauricio, son las cocineras, son las que tienen que coser la ropa, son las que hacen el aseo, y son también las que son cercanas a las mujeres, ¿no? Esposas de los patrones, por ejemplo, ayudarla a vestir, etc. Entonces vemos también ahí ciertas funciones que cumplían, habían mujeres también que eran artesanas, ¿no es verdad? Tenían que ver con la cerámica o con distintas labores de esa índole. Pero lo que quiero, al terminar, quiero destacar algo que llama la atención, ¿no es verdad? Porque hablamos de unas haciendas lideradas y mandadas por el patrón, pero existe una mujer, doña Catalina de los Ríos Lisperger, más conocida como la Quintrala, obviamente, que es interesante porque ella escapa, ¿no es verdad?, dentro de lo que describimos recién de las mujeres, en su rol cada una, ¿no?, en la pirámide. Esta mujer escapa absolutamente y pasa todos los... Podríamos decir que casi como la zona central del país, hereda, y entonces ella ejerce un rol muy masculino y que claro, es muy mal vista, pero ella finalmente lo que no hace nada distinto de lo que hacía un patrón, es decir, los abusos, las violaciones, la esclavitud, etc. El mundo masculino, ¿no? El hacendado lo hacía permanentemente y no tenía que dar explicaciones ni jurídicas, ni sociales, etc. Y se veía y todos calladitos y así se hacía. Pero viene una mujer, ¿no?, a cumplir este rol y a hacer exactamente lo mismo, y es absolutamente enjuiciada, loca, calculadora, manipuladora, asesina, etcétera, que si bien puede ser o no, ¿no?, de las investigaciones que hay, puede ser algunas y otras no, pero independiente de eso, llama la atención porque es una mujer con un carácter muy fuerte, ¿no?, y dueña de su vida y de sus tierras también. Finalmente una mujer empoderada, claro, en un contexto masculino, machista, donde obviamente la van a tildar de, bueno, a la Quintrala precisamente, la tildaron de muchas formas, justamente por su empoderamiento en un contexto donde los hombres tenían todo el poder. Así que muy interesante lo que nos estaba comentando Grace. Un poco por el tiempo vamos a avanzar por el salón, ¿cierto? Como ustedes pueden ver, estamos dentro del Salón de la Sociedad Colonial del Museo Histórico Nacional. Contarles que este salón solamente queda ahora en la virtualidad, porque en el museo se está trabajando en un nuevo guión. Por lo mismo es que algunos de estos objetos están en depósito o trabajándose en su conservación para poder ser exhibidos nuevamente. Y en este contexto es que también hay una vida cotidiana en la sociedad colonial, como bien comentaba Grace, Mauricio, que tiene que ver con las mujeres, ¿cierto?, en la cocina, las mujeres y su rol en la hacienda. También es importante comentar que la gente de esta época, como muy bien nombrada también Grace y Mauricio, de una sociedad piramidal, en donde los ricos se juntan con los ricos y los pobres con los pobres, y no hay muchas posibilidades de ascenso social. Y en este contexto podemos observar, dentro de este salón, esta imagen, esta representación en realidad, que nos está mostrando una pareja, ¿cierto?, de personas de la élite, como ustedes pueden ver por sus vestimentas y todo, que están en un contexto de una reunión social. Estas reuniones sociales se conocían como las tertulias, ¿cierto? Las tertulias era un espacio social, una reunión donde la gente de la élite se reunía, se alimentaban, comían, bebían alcohol, y en general las temáticas eran bien divididas entre hombres y mujeres. En general, muchas ocasiones los hombres se juntaban todos en un espacio, en una mesa, en un rincón, discutían de política, de propiedades, bueno, temas que en esa época eran de los hombres, y las mujeres en general tenían otra forma, otro espacio donde se reunían. Que hay que destacar en estas tertulias el rol importante que juega la mujer en el aspecto social, como muchas de ellas eran las encargadas de tocar los instrumentos, ¿cierto? Estas tertulias muchas veces iban acompañadas por instrumentos musicales. Aquí en pantalla podemos ver, por ejemplo, este salterio que ustedes pueden ver ahí, que es una especie de arpa, pero de la época de la colonia, que tiene cuerdas, y hay algunas imágenes que representan precisamente el rol importante que juegan las mujeres en estas tertulias, ¿cierto? Como en general muchas de las mujeres que eran solteras, que no tenían hijos, se dedicaban también a los instrumentos musicales.
Pero también tenemos que hablar que en esta sociedad colonial, las élites, estamos hablando de un contexto de tertulia, porque ya pronto hablaremos también dónde se reunían los sectores sociales más bajos. En las tertulias, las mujeres en general, las que estaban ahí, ¿cierto?, eran gente de dinero. Y en general la mujer en esta época de la élite tenía dos caminos en su vida. ¿Cuáles eran? Uno de ellos era casarse, obviamente, tener hijos, finalmente ser dueña de casa, criar a los niños, pero también había otro camino y que en muchas ocasiones lo utilizaban algunas mujeres como una forma para evadir precisamente el casarse y tener que depender de un hombre. En muchas ocasiones estas mujeres lo hacen para justamente mantener su estatus y su libertad. ¿Y qué estamos hablando? Las mujeres que se preparaban para ser monjas, que tenían su espacio conventual, ¿cierto? Y como yo les comentaba, muchas de ellas lo hacían porque, por amor a Dios, ¿cierto? Porque la religión era muy importante, pero muchas de ellas también era un espacio para poder leer libremente, para poder expresarse, a pesar de que estaban en un contexto de convento y de encierro. Entonces eso también tiene que ver un poco con el rol de las mujeres en esta época, de la élite principalmente, porque era casarse, estar con el marido, excepto esos casos excepcionales como la Quintrala, ¿cierto? Donde se empoderaban bastante, o si no el otro camino era seguir el espacio conventual, o sea, convertirse en monja. Pero lo interesante es que las tertulias son un espacio social de la colonia, pero acordémonos que también existían otros sectores sociales que no participaban en las tertulias. Acuérdense que las tertulias principalmente eran realizadas en espacios cerca del casco histórico, o fundos, o haciendas muy grandes, pero también tenemos otro sector social que son el bajo pueblo, que también tenían un lugar específico para reunirse. Eran conocidas, como lo comentó anteriormente Mauricio, como las chinganas. ¿Qué eran las chinganas? Bueno, este proviene del quechua precisamente, que tiene que ver como un lugar de encuentro, de reunión. Y en Chile, en Santiago, en general, en la zona central, las chinganas se encontraban precisamente cruzando el río Mapocho, al otro lado del río. De hecho, las chinganas en su mayoría, ¿cierto?, en sus orígenes son creadas por mujeres, o sea, las ramadas, que es el origen de estas chinganas, ¿cierto? Justamente su nombre lo dice, son ramadas, que eran espacios que generalmente se ponían a la orilla de la carretera, donde con algunas ramas ponían un techo y ofrecían comida. Muchas de estas ramadas fueron creciendo con el arduo trabajo de muchas mujeres que se encargaban de los niños, pero también del comercio, donde van a surgir estas chinganas, y van a surgir algunas chinganas muy famosas al otro lado del río, ¿cierto?, en el sector de La Chimba, actualmente es comuna de Recoleta e Independencia. Hay muchos personajes, hombres principalmente de la élite, que acudían a las chinganas también, a pasarlo bien, a consumir algún tipo de alcohol, brebaje, ¿cierto? Las primeras sopaipillas, también los primeros bailes, las cuecas surgen en las chinganas, pero lo importante también es que en estos lugares hay muchos hombres de la élite que van a ir a escondidas, muchas veces caracterizados, en búsqueda de mujeres. Ustedes saben de qué tipo de mujeres. Acuérdense que la prostitución ya existía, o sea, existe en los trabajos más antiguos del mundo, y en Chile también existía precisamente en lugares como las chinganas. Entonces muchos de estos hombres acudían a estos lugares en búsqueda de mujeres, obviamente caracterizados y ya escondidas de sus familias, porque acuérdense que muchos de estos hombres casados, religiosos, lo ocultaban porque obviamente estaban cometiendo infidelidad, pero lo hacían porque obviamente tenían el poder de hacerlo y a esconderse a escondidas de sus mujeres. Así que también es parte importante del relato que tiene que ver con esta sociedad colonial muy estamental, muy dividida, en donde hay sectores sociales que tienen un espacio de reunión como la tertulia, y otro sector social de los sectores más bajos, como la chingana, que representa precisamente al bajo pueblo, y que ya en el presente es la herencia que lo conocemos nosotros ahora también en las fondas, ¿cierto?, como lugares de esparcimiento para el 18 de septiembre y todo eso. Así que es interesante también comentar eso. No sé si algún colega quiere hacer un comentario al respecto, o avanzamos porque Marcela también nos quiere comentar algo. No sé, compañeros, ¿alguien quiere decir algo antes de avanzar al próximo salón? ¿No? Entonces vamos Pareciera para... que ¿Ya? no. Marce, sí, Marce, adelante. Solamente para agregar algo de lo que acabas de señalar, Ya. a pesar que los hombres iban a las tertulias y tenían estos encuentros con las prostitutas, las mujeres, aunque lo supieran, no podían hacer ninguna cosa, porque es una Claro. época en que el hombre es quien realmente manda. Entonces las mujeres tenían que ser bastante sumisas y aceptar la vida doble o triple que pudiera tener un caballero en la época.
cosa Ojo que no que, ocurre el día de hoy. o sea, ojo que Sí. eso también se termina de practicar aquí en el siglo XX, hace muy poquito, eso de la sucursal, como se le nombraba, era muy común. O sea, yo sé que la colonia después dejó de hacer, pero existió hasta gran parte del siglo XX también, ¿cierto, Marcel? Así Sí, que, incluso los caballeros tenían varias casas, ni siquiera exacto. dejando de lado las prostitutas, tenían varias casas e hijos con esta señora, y eso, como bien dices tú, es hasta el siglo XX, hasta más o menos la década del 80, uno sabía que los vecinos tenían 2, 3 sucursales y había muchos hijos que no tenían los mismos derechos que los legales, cosa que después se cambió a finales del siglo XX, que todos los niños nacidos son todos iguales ante la ley. Entonces ahí Muy los bien. caballeros se tuvieron que portar bien, porque Excelente. podían ser demandados. Eso. Por Marce, último, entonces por te dejo a eso. ti ahora. Sí, te Cosa dejo que, a ti ahora entonces en sí, este espacio para déjame, que nos comente un poco qué nos quieres mostrar. estamos en la iglesia que está representando el museo, que realmente fue la iglesia del edificio Palacio Patrimonial de la Real Audiencia, donde los gobernadores se les iba a hacer especialmente misas en latín. Ahí tenemos el altar, un altar de estilo neoclásico, que perteneció a la hacienda de los jesuitas, que una vez que fueron expulsados en 1767, todas las propiedades, bienes y artículos patrimoniales de ellos fueron vendidos o repartidos a las distintas congregaciones. En el caso de este altar, que es de madera, cuando se podía visitar el museo, la gente lo confundía con mármol, pero este altar perteneció a la hacienda de los jesuitas en La Punta, en la comuna de Renca, hoy día. Y ahí se está alabando a Santo Domingo, es una imaginería que, no es que es original de la época de la colonia, que está ese textil todo bordado con hilos de oro y de plata, y se llaman imágenes de bastidores, porque si uno le podía levantar el traje a Santo Domingo, solamente había un pedestal que lo tapaba, porque hay que pensar que se hacían a mano, no eran en serie fábrica. Entonces lo a que se veneraba en esa capilla de la Real Audiencia era a San Antonio. Pero bien, queremos hablar de las mujeres en la época de la colonia, y tú hablaste de los conventos. Hoy día, si alguien le pregunta a algún niño o a alguna persona qué es un convento de claustro, la mayoría no podría identificarlo, porque son muy pocos hoy día los conventos de claustro de mujeres. Tenemos por lo menos unos 3 o 4, las benedictinas o Santa Teresita de los Andes, allá el convento de las Carmelitas. Pero en la época de la colonia, ¿por qué es tan importante un convento? Primero, los conventos van a surgir en Latinoamérica y en Chile por los seglares, por los hombres que tienen que buscar espacio para las mujeres para que puedan ellas dedicarse a la fe católica, porque la función de estas mujeres va a ser rezar, mantener todo lo que traían los conquistadores, que difundir la fe católica. Además, mujeres de élite que no se casaban podían estar en un lugar seguro, porque hay que pensar que si una mujer quedaba huérfana, no había espacio donde ella se pudiera quedar. Entonces, los padres, los tíos, la gente que tenía recursos económicos, creaba estas pequeñas ciudades pequeñitas, que son los claustros, y las ingresaban ahí. Muchas eran ingresadas obligadamente por sus padres, como es el caso muy conocido del corregidor Sañartu, que sus 2 hijas pequeñitas, huérfanas de mamá, las ingresa a un convento sin importar lo que ellas quisieran. Y eso ocurría también más adulta. Y este convento, bueno, tú te estás queda específicamente para hablar de las monjas claras, porque esa es una artesana de la época de la colonia que se fabricaban con una arcilla aroma que perduró, porque si alguien tiene el privilegio de tomar una... Marce, estamos con problemas de audio.
A ver, Sí, vamos a ver si continúas. fue Continúa a ver si se puede. receta dada, que son las... No, no, no. No. Hay Sí, problemas pero de bueno, audio, es mejor que ya, voy a complementar un poquito lo que estaba diciendo y Marce, que tiene algunos transmitirlo. problemas Y de bueno, audio. no, Yo igual, Pablo, si necesitas que complemente, me Sí, dices. complementemos para que Marce pueda arreglar eso y Sí, continuamos. Un poco, muy sigue nomás, interesante lo que Mauricio. nos estaba mostrando Marcela y con respecto al espacio conventual, era realmente difícil que a una mujer la encerraran en contra de su propia voluntad, porque estos lugares, ¿cierto?, llamados los conventos, eran lugares donde ellas entregaban su vida a Dios, su vida a Cristo, y desde estos espacios conventuales van a surgir también algunas mujeres que van a romper con estos cánones establecidos, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Que desde este espacio íntimo que ellas tenían, comenzaron a realizar su expresión escrita. Se conoce, por ejemplo, el caso de Sor Úrsula Suárez, y entre muchas otras, pero el caso de Sor Úrsula Suárez, durante la colonia, ella pudo escribir sus pensamientos, lo que ella sentía en este encierro, y también en estos espacios se da para, por ejemplo, visitas masculinas, el dicho manga ancha, que seguramente Marcela nos iba a contar eso, que es muy interesante, tiene que ver con estas visitas que recibían a los conventos estas hermanas, ¿cierto? Estos hombres que eran todos casados, como ustedes ya lo señalaban, visitaban a estas mujeres y eran escuchados y ellas tenían la opción de poner sus manos entre la manga, por eso el famoso dicho manga ancha. También sabemos de esto gracias a los archivos judiciales. Cuando realizamos estas pequeñas investigaciones desde el área, constatamos que precisamente el acervo más interesante de información, que donde muchos historiadores se siguen nutriendo, son estos archivos judiciales del Cabildo, archivos judiciales de la Real Audiencia, que hoy atesora el Archivo Nacional. Desde estos lugares se han encontrado muchas mujeres, como contaba Grace, que reclamaban deslindes de propiedades, muchas mujeres, ¿cierto?, que desde estos lugares pueden hacer voz que no eran escuchadas. Así que quería Y complementar eso de los archivos. sí, Mauricio, un poco para ir ya cerrando, contarle un poquito algunas cosas que tenemos en esta sala de la Iglesia del Estado, donde precisamente de lo que estábamos conversando, el rol importante que jugaba la Iglesia en esta época de la colonia. Acuérdense que los sacerdotes, bueno, los obispos, todos tenían un rol importantísimo, incluso estando a la par de muchas autoridades, ¿cierto?, de gobierno, del imperio en un primer momento. Entonces, aquí lo que hay que destacar también en esta sala es precisamente, bueno, lo que podemos ver del arte barroco, que se puede reflejar a través de ese arco, por ejemplo, las ornamentaciones que caracterizan precisamente este arte, que proviene de Europa, pero que luego al llegar a América, algunos artistas, ¿cierto?, mestizos, van a empezar a trabajarlo de manera muy bella, van a complementar, ¿cierto?, con el imaginario también americano, y van a crear también esta escuela que se conoce como el barroco andino, que va precisamente a destacar en ciudades como el Cusco, ¿cierto?, Potosí, en Quito, muy importantes también para el arte, que ya tiene que ver con este sincretismo cultural, mestizaje y todo. Entonces, un poco para ir cerrando también, y que tiene que ver con las mujeres, precisamente esta imagen de la Virgen de la Leche, como se le conoce, nosotros siempre en nuestras visitas educativas la comentamos precisamente por la importancia o lo normal que parece que es, ¿cierto?, una mujer amamantando, pero acuérdense que han surgido algunos temas, algunos conflictos en torno a que las mujeres en ciertas ocasiones no deben amamantar en público. De aquí le estamos mostrando con una imagen, ¿cierto?, del siglo XVII, que muestra con total normalidad que es amamantar Sí, a un bebé. Pablo, Entonces, sí, eso quería complementar lo que tú estás señalando, porque precisamente todas estas pinturas neobarrocas, de este barroco andino que surge acá en América, cumplen una función educativa muy importante, debido a que la población era toda analfabeta. Entonces,
a través de lo religioso se va a educar al pueblo, porque recuerden que estos hombres europeos que llegan con su religión, se va a producir un sincretismo muy interesante, no solo en el arte barroco, sino que también en el tema religioso. Así que van a surgir desde este momento celebraciones como por ejemplo las fiestas de Andacollo, que son fiestas que precisamente surgen de esta práctica de la religión. Y la mujer cumple un rol importantísimo porque como ella es la que cuida a los niños, como ella es la que tiene que educar a los niños, ella es la que también va a ser depositaria de este saber religioso y es ella la que lleva a los niños a rezar, es ella la que lleva a los niños a la iglesia, etcétera. Así que el rol Exacto. educativo de estas imágenes es súper rico. Sí, importante con eso para ir cerrando, Mauricio, es que, por ejemplo, esta imagen que estaba mostrando con una cartilla que se utilizaba precisamente para enseñar las imágenes, como bien decías, a las personas analfabetas o en este proceso de evangelización que llevaron los españoles, es que estas imágenes van a servir precisamente para educar. Acuérdense que llegaron muchas congregaciones religiosas junto a los conquistadores españoles y destacamos aquí a los jesuitas que van a jugar este rol importante en cuanto a la educación, pero también a la administración de haciendas coloniales. Destacamos también otras congregaciones religiosas como los dominicos, ¿cierto? Todos ellos van a ser parte también de estos religiosos que van también a enseñar a través de la imagen. Así Sí, se que, podría decir que los jesuitas fueron los primeros en entregar gratuidad, porque recuerden claro, que las otras congregaciones, los franciscanos, los mercedarios, muy palabra de Dios te traerán, pero si tú querías educarte, las escuelas parroquiales eran carísimas, solo tenía acceso la gente de la para la élite. élite. Por lo tanto, los jesuitas se ganaron el respeto del pueblo porque ellos educaban y enseñaban a leer sin esperar nada a cambio. Exactamente, Mauricio. Así que, no sé, yo creo que ya estamos, se nos cumplió la hora, pasó muy rápido, ¿cierto? No sé Hoy si pasó volando Grace, y bueno, lamentablemente Marcela tuvo unos problemas con el audio, así que no pudo culminar la parte que le tocaba, pero obviamente que era un poco lo que estábamos comentando nosotros. Así que para la próxima va a estar ahí muy preparada Marce, porque siempre hace muy buenas visitas también junto a nosotros. sí, Así el que internet ha Grace, no estado sé si... pésimo y Sí, ha estado muy mala la conexión. Y Grace, si quieres decir algo más antes de despedirnos, Sí, bueno, gracias a ustedes también por el recorrido y a Marce, como tú decías, que se tuvo que desconectar por problemas técnicos. problemas Pero, técnicos. pero sí, ojalá les haya gustado. Que lo que intentamos, no es verdad, con este Facebook Live es un poco contextualizar a nivel también no solo de Chile, latinoamericano, la mujer igual inserta como en estos periodos históricos, en este caso la colonia, y reflexionar para poder entender un poco tanto el género femenino, sino que social del día de hoy, ¿no? Que como ustedes pueden ver, generalmente lo vamos viendo en todos los recorridos, ¿no? Cómo se empieza a cimentar lo que vivimos hoy y cómo queremos cambiar algunas cosas para el futuro también. Así que creo que es importante esa reflexión para que el pasado también nos traiga al presente y podamos ver a un futuro mejor y dejarlos, por supuesto, invitados a que nos sigan todas las semanas. Vamos a tener siempre actividades, Facebook Live, se pueden meter a la página web del museo, www.mhn.gov.cl. Ahí en cartelera ustedes pueden encontrar toda la programación, todos los servicios que tenemos para que no se los pierdan y nos sigan permanentemente y vayan descubriendo con nosotros también lo maravilloso de nuestra historia. Eso. Sí, y lo último, un mensaje para los profesores y profesoras, los que en los años anteriores nos han visitado, que hemos hecho también visitas virtuales, que nos escriban a educativo@mhn.gov.cl, porque aparte de estos históricos TV y de transmisión a público general, tenemos también el servicio directamente a profesores que lo requieran. Este sería a través de un tour privado para sus colegios. Así que escríbanos y ahí podemos coordinar una visita de las temáticas que tiene el Museo Histórico Nacional. Así que, sin más que decir, Mauricio, muchas no, solo gracias. despedirme y gracias por el recorrido, Pablo, gracias por el recorrido, Grace. Bueno, a Marcela le mando un saludo. El internet ha estado pésimo hoy, pero sacamos adelante esta labor y reafirmar lo que dicen mis colegas. Escríbanos, profesores que a lo mejor están agobiados con la carga curricular. Nosotros somos un soporte donde podemos canalizar estas necesidades.
Creemos que somos una plataforma válida para poder discutir temas de contingencia, así que estamos con muchas cosas interesantes. Escríbanos para que nos puedan conocer. Eso. Bueno, así que hasta acá llega la visita, nos despedimos, que les vaya muy bien y nos vemos para la próxima vez en Histórico TV. Chao a Chao, todos. Pablo. Bien. Chao, Chao, Grace. Chao, Mauricio. Chao, Marcela. Y gracias al equipo Marcela. técnico tras bambalinas, Sebastián Rifo. Vale, Carlos también. Nos vemos.